Bueno, algunas de las afecciones relacionadas con hemofilius podemos encontrar lo que es la meningitis, la cual es una enfermedad generalmente grave que tiene variadas complicaciones. Se trata de una inflamación de las membranas que circundan el cerebro y la médula espinal como consecuencia de una infección bacteriana o viral que invade el líquido cefalorraquídeo. La meningitis se da mayormente en niños de 2 meses hasta 5 años de edad. Otra de las afecciones que podemos encontrar que se derivan de la hemofilia son la otitis media, que son una causa frecuente de dolor de oídos. En niños es un poco más compleja, puesto que su conducto auditivo está más cerca de lo que son los senos paranasales y puede provocar en algunos casos sinusitis. Otra de las afecciones que podemos encontrar son las neumonias, que ya como todos sabemos, o la gran mayoría, es una enfermedad que se da a nivel pulmonar y sus síntomas más característicos son la tos y la dificultad para respirar. El patrón temporal de esta bacteria se va a dividir como en forma estacional, y el primer pic se puede dar entre septiembre a diciembre y el segundo pic se puede dar entre marzo a abril. Y el periodo de incubación va a variar entre 3 a 7 días aproximadamente. La sintomatología y diagnóstico. Bueno, en los síntomas de la otitis media, el más característico obviamente va a ser el dolor del conducto auditivo, pérdida de equilibrio en algunos casos y fiebre y dificultad para dormir, sobre todo en niños. Y en cuanto a la meningitis, podemos encontrar síntomas como el dolor de cabeza, náuseas y vómitos, y un característico síntoma podría ser que uno podría pensar en una meningitis, es una rigidez que se localiza a nivel del cuello. El diagnóstico lo vamos a poder realizar a través de pruebas de laboratorio, por cultivo o por examen PCR. Panel viral respiratorio se llama actualmente el examen que se toma en muchos lugares para poder diagnosticar estas enfermedades. Otro tipo de procedimientos que se pueden realizar, encontramos la radiografía de tórax y los escáneres de cerebro, que también van a ayudar al diagnóstico de esta enfermedad. Identificación micro y macroscópica del Haemophilus influenza. Los Haemophilus influenza, visto al microscopio, son muy pleomórficos. Estos pueden verse como bacilos muy cortos o un tanto más alargados, e incluso filamentosos. Con la tinción Gram se tiñen de color rojo, es decir, son Gram negativos. Morfológicamente son muy parecidos al género Pasturella. No son formadores de espora y tampoco poseen flagelos, por lo tanto son bacterias inmóviles. Características macroscópicas. Se requiere de experiencia para visualizar colonias de hemófilos, ya que sus colonias son muy pequeñas, de forma convexa de 0,5 y 0,8 milímetros de diámetro, de color grisáceo brillante, de aspecto granular. Las bacterias necesitan de una incubación previa en una estufa por 24 horas, con una temperatura de 36 grados y una atmósfera con un 5% de dióxido de carbono, ya que son bacterias anaerobias facultativas. Las pruebas de identificación del Haemophilus influenza tienen principales características para la identificación de la especie, como la necesidad de factor 5, el requerimiento del factor 10 para su desarrollo, la más importante son los requerimientos nutricionales. Esta bacteria se considera fastidiosa por requerir factor 5 y factor 10. Se debe sembrar inmediatamente
obtenida la muestra en un agar tocolate. Este agar es el principal, ya que es calentado a 80 grados Celsius antes de verter a la placa. En este proceso libera eritrocitos lisados al medio que contienen hemina del factor 10 y NAD factor 5, que se encuentran en el suero. Usualmente esta bacteria no crece normalmente en el agar sangre, pero puede crecer en conjunto de otras bacterias como el Staphylococcus aureus, que proporciona factor 5, y a este fenómeno se le llama satelitismo. Las pruebas bioquímicas diferenciales son la catalasa, el indol, ureasa y ornitina positiva. Pero la prueba más importante para diferenciar el hemófilos es la prueba de los factores 10 y 5, que se basa en la coloración de discos de papel que contengan factor 10 y 5 y un disco que contenga ambos factores en un medio básico como el agar nutritivo. El Haemophilus influenzae solo crecerá en el disco que tenga ambos factores, para así confirmar la identidad del Haemophilus influenzae.